Padre eterno, gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. Declaramos un tiempo de bendición, declaramos un tiempo donde la atmósfera de tu Espíritu, Señor, se mueve en este lugar, llenando nuestras vidas, llenando nuestros hogares, llenando nuestras familias de ti, Señor. Declaramos el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. Declaramos el espíritu paternal sobre nuestros hogares, restaurando relaciones, restaurando vidas, Señor, llenando de identidad nuestros corazones, Señor. Entendiendo que tú nos amas, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Señor y que en ti somos verdaderamente libres, Señor. Gracias, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos adorarte y exaltarte. Recibe todo el honor, recibe toda la gloria, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos, Rey. Bendito eres, Padre. Bendito, bendito. Envuelves en tu canción de libertad, nos envuelves en tu amor, nos envuelves en tu amor. Oh. Gracias, Señor, bendito eres, Señor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Así es, somos tus hijos, Señor. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo en amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo. Ya no soy esclavo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo. Ya no soy esclavo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Decláralo. Ya no soy esclavo del temor. Soy libre, soy libre. Santo Padre, Santo Padre. Declarémoslo, estoy rodeado. Estoy
invito en este momento que te dejes abrazar por tu Padre, que te dejes amar por tu Padre y que le ames con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y por encima de cualquier voz extraña puedas declarar esto con nosotros: nuestra identidad, nuestra razón de ser delante de Él, que somos sus hijos. Santo eres, Señor. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Tu cántico de libertad. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Amén. Bendiciones, amados, el Señor les bendiga una vez más. Ahora, una vez más desde la iglesia, tenemos la oportunidad desde nuestro altar de llevar esta palabra del Señor hasta sus casas. Señor les bendiga. Hoy jueves quiero pedirles que oremos, que entreguemos este tiempo en las manos del Señor, que sea el Señor hablándonos a cada uno de nosotros. Amén. Acompáñame a orar. Padre, queremos agradecer tu preciosa palabra. Queremos agradecer, Señor, estos medios, estos recursos que tú nos has entregado para poder difundir el mensaje de salvación. Tú declaraste que antes de venir a la tierra, el Evangelio sería predicado a todas las naciones, y sabemos que de alguna manera nosotros estamos aportando para el cumplimiento de esa palabra. Así que, amado Rey, usa esta palabra, usa, Señor, esta enseñanza para la vida de los que ya te conocen y aquellos que no, puedan tener la oportunidad de abrir sus corazones a la verdad y a la salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, estamos estudiando el Evangelio de Lucas, estamos en el capítulo 11 y habíamos visto del versículo 37 al 43. Dividimos en dos la parte final del capítulo 11 de Lucas y hoy nos corresponde leer del versículo 44 al 54. Hemos llamado esta parte de la enseñanza falsa religiosidad. La parte 1 fue hace 8 días, entonces estamos en falsa religiosidad, parte 2. Acompáñame a hacer la lectura de Lucas, capítulo 11, versículo 44. Dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Ahí vamos. Para el 45 empezamos. Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán,
para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Bien, entonces, versículo 45, quiero que vayamos haciendo la lectura en cada uno de los versículos y vamos a seguir mirando qué caracteriza a aquellos que enseñan una falsa religiosidad o aquellos que la viven también. Comencemos una vez más allí en el versículo 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. ¿Quiénes eran los intérpretes de la ley? Bueno, en la charla anterior vimos que Jesús se estuvo refiriendo sobre todo a los fariseos. Y ahora a los intérpretes de la ley. Los intérpretes de la ley pues básicamente eran los encargados de transcribir esa ley y de explicarla o de darla a conocer. Ellos fueron los que echaron los fundamentos religiosos sobre los cuales los fariseos andaban. Prácticamente los fariseos aprendieron de estos intérpretes de la ley. Por lo tanto, cuando Jesús les habla duro a los fariseos, pues lógicamente les está hablando también duro a estos intérpretes de la ley. Y ellos pensaron que Jesús se iría a disculpar con ellos, me imagino yo, porque le dice: ay Señor, cuando hablas tan mal de los fariseos también nos estás ofendiendo a nosotros. Pero en el 46 Jesús les dice: bueno, siquiera tocaron el tema porque también con ustedes es. Hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Los intérpretes de la ley y los fariseos, todo este grupo religioso tenía una característica, y era que cuando le enseñaba a la gente la ley, la hacían de tal manera que las personas, en vez de alcanzar libertad, descanso, la capacidad de vencer sus pecados, lo que hacía era que les ponían un peso tan alto sobre ellos que después ellos ni se podían levantar. Dice el texto, la palabra que se usa allí para pesos, para cargas, en el griego es fortia, y es usada cuando se habla de la carga que lleva un barco. Entonces Jesús les dice: mire, cuando ustedes religiosos le hablan a alguien de su pecado, esa persona no queda con la capacidad de ir a vencer ese pecado, sino que queda con una carga tan brutal que ni se puede levantar de allí. Nosotros debemos tener cuidado a la hora de hablarle a las personas de Jesús y del Evangelio, porque la idea cuando se le habla a alguien del Evangelio no es echar sobre ella una carga que no pueda llevar. La religiosidad hace que las personas que vienen a Cristo, en vez de sentirse libres, se sienten ahora con un peso que antes no podían cargar. Antes pecaban, pero no sabían que pecaban. Ahora llegan a Cristo y cuando somos legalistas y religiosos les señalamos su pecado, pero de tal manera que la persona ahora queda aplastada en su pecado y ya dice: ¿y ahora yo qué hago? ¿Yo cómo voy a continuar mi camino? ¿Cómo me voy a levantar? Y no se trata, y gloria a Dios por eso, que no se trata el Evangelio de Cristo de poner a la gente pesadas cargas. Al contrario, si ustedes recuerdan, Jesús en Mateo 11 dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿A qué carga se está refiriendo el Señor? A la del pecado. Vengan a mí los que están cansados con su pecado, los que sienten que no pueden con su pecado, que yo los voy a ayudar, que conmigo van a descansar. Pero a diferencia de ese evangelio real y verdadero, cuando estos hombres enseñaban la ley, en vez de lograr que las personas sintieran el reposo y el descanso, lo que ocurría era que esas personas ya querían era alejarse de Dios. Yo no sé si te ha pasado a ti, si le ha pasado a alguien que
que cuando ha llegado a la iglesia y de repente no ha entendido el mensaje de salvación y se señala su pecado, salen huyendo y no quieren volver. Pero no está bien. Es decir, Jesús no nos llamó a nosotros a predicar el evangelio para que la gente saliera huyendo sin solución. No, nuestro trabajo es hablarles de su pecado, pero también decirles que Jesús tiene la solución para ese pecado, tiene la fuerza, tiene el poder para alivianar esa carga tan terrible. Cuando se es religioso, solamente se cargan pesadas cargas, que era lo que estos hombres hacían, y Jesús se los está señalando allí. Dice además, ahí en el versículo 46, ustedes ponen cargas que los hombres no pueden llevar, pero ustedes ni siquiera quieren tocarlas con un dedo. ¿Qué significa? Cuando una persona se acerca a alguien a predicarle el evangelio, primero, esa persona debe haber descansado en el Señor, sus cargas, sus propios pecados. ¿De qué le sirve a uno predicarle a alguien de que Cristo libera de los pecados cuando uno está en los pecados de siempre? Lo primero que tiene que hacer alguien que predica la verdad de Dios es saber que sus pecados ya han sido perdonados y que esa carga ha sido quitada, y ahora se acerca a otra persona y se compromete a ayudar a esa persona a ser libre de sus pecados. Lo acompaña en el proceso. Jesús acompañó a sus discípulos 3 años y estuvo con ellos todo el tiempo, y una y otra vez estos hombres fracasaban y fallaban y metían las patas. Hasta el último momento vemos a Pedro embarrándola y a los discípulos embarrándola. Pero ¿qué hizo Jesús? Nunca los abandonó. Se comprometió con ellos hasta el final y logró hacer que ellos pudieran salir de ese estado de pecado, porque solo Él tiene el poder. Cuando nosotros llevamos a las personas a Cristo, los estamos llevando a que conozcan el poder liberador, porque no es el predicador el que tiene el poder, es el Espíritu Santo de Dios. Y como estos hombres no tenían el Espíritu de Dios, pues ¿qué espíritu podían compartir? Solamente pesadas cargas. Hay de vosotros, versículo 47, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Versículo 48, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Cuando el Señor les habló esto acerca de estos sepulcros, ¿qué pasaba? Que estos hombres, estos fariseos y estos escribas y intérpretes de la ley, tenían adornadas todos los sepulcros de los grandes profetas. Yo no sé si allí tenían, digámoslo así, tenían al profeta Isaías. Isaías fue aserrado, partido por la mitad. Tenían el altar de muchos de esos profetas, esos sepulcros los tenían adornados, y de esa manera ellos estaban diciéndole a la gente y a sus propias conciencias: siquiera nosotros no fuimos tan malos como nuestros padres, que mataron a los profetas. ¿Cómo se creían ellos? Mejores que sus padres, porque simplemente adornaban un sepulcro. Pero Jesús les señala algo en Nehemías, les recuerda esta palabra de Nehemías, y les dice: listo, sí, sus padres mataron a los profetas, pero ustedes nunca son mejores que sus padres, ustedes son peores. Ya lo vamos a ver por qué. Por ejemplo, en Nehemías el Señor les dice, Nehemías 9:26, pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a tus profetas que los convocaban a volverse a ti, te ofendieron mucho. Entonces estos religiosos que se creían superiores a sus padres porque edificaban y adornaban estos altares, no se estaban dando cuenta que, primero, si ellos realmente se creían mejores que sus padres porque no mataron a los profetas, entonces ¿por qué no obedecían las palabras que enseñaron los profetas? No, los religiosos van solamente hasta adornar, pero el verdadero creyente cumple las palabras enseñadas. Si ellos realmente estaban honrando a los profetas, la mejor forma de honrar a un profeta no era adornándole la tumba, era obedeciendo las palabras que el profeta enseñó. ¿Y por qué Jesús les dice ustedes son peores? Pues porque ahora tienen al Mesías profetizado por los profetas. Esos profetas que mataron sus padres hablaron de ese Mesías, y cuando ese Mesías aparece, estos que están en vida
primero, no obedecen a los profetas y segundo, van a crucificar al Mesías. Pero ¿cómo es la ceguera tan tremenda de estos hombres que de una manera hipócrita adornan un altar, pero no cumplen la palabra enseñada por los profetas y ahora van a crucificar a Jesús? Dice el versículo en Mateo 23 el Señor se los dice también. Mateo 23 del 29 al 33. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mis amados, entonces todas estas palabras hacían que estos hombres empezaran a sentir cada día más un odio profundo contra Jesús. Versículo 48. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Mis amados, Jesús les dijo: miren, ¿cómo serán ustedes de terribles? Que el Señor habló esto y dijo que cuando enviara a sus apóstoles, muchos serían muertos y otros irían a ser perseguidos. Eso en ese momento no había ocurrido. Habían matado a Juan el Bautista, el último profeta, pero el Señor les estaba diciendo: mire, yo voy a dejar unos apóstoles, pero ustedes, esta generación, la que no me está reconociendo a mí, los van a perseguir a ellos y a algunos los van a matar. Y así fue. Ellos mataron a Juan el Bautista, ellos mataron a Esteban, lo apedrearon, ellos mataron a Jacobo, el primer apóstol que murió a espada, y persiguieron la iglesia primitiva, mataron a Jesús. Entonces el Señor les dijo: miren, y todo eso que ustedes están haciendo ha colmado a Dios y Dios se los va a cobrar. Lo va a cobrar al final de los tiempos, cuando se levanten todos los muertos y van a ser juzgados, pero también se los cobró aquí en la tierra. Pues resulta que del año 66 al año 70 después de Cristo, los judíos se rebelaron contra el Imperio Romano. Ellos esperaban que el Mesías, era la esperanza de ellos, que Jesús reinara como un rey con ejércitos y los liberara de los romanos. Pero Jesús no hizo eso. Jesús vino a implantar un reino espiritual. Él vendrá para implantar un reino terrenal. Pero como ellos no lo entendieron así, se levantaron y se sublevaron contra un imperio. Una pequeña población, estos judíos, estos israelitas, se levantan convencidos que van a poder destruir un imperio. ¿Qué hizo el imperio? Pues los contraatacó. Durante esos 4 años destruyeron 1000 ciudades entre pueblos y aldeas de Israel. Y la última que cayó fue Jerusalén. ¿Qué le hicieron? Destruyeron los muros, destruyeron el templo, y Jesús se los profetizó y les dijo: no va a quedar piedra sobre piedra para que esta generación sea juzgada. ¿Saben? Una generación bíblica es entre 70 y 80 años. Y preciso, miren, en el año 70 ocurre esto que Jesús les está profetizando. Miles de judíos fueron masacrados en ese tiempo. Otros fueron vendidos como esclavos. Y desde ese tiempo, solamente hasta el año 1948, volvieron a ser nación. Estuvieron casi 2000 años por el mundo sin tierra, sin país. Ustedes saben lo que pasó con Hitler. Ustedes conocen la historia que los acompañaba a los judíos. Pero fue la generación de Jesús la que sufrió ese juicio por haber crucificado a Jesús y haber sido tan religiosos y tan ciegos. Solamente tres generaciones sufrieron castigos severos de Dios. La de Noé, con el diluvio. La de Jesús, con esto que pasó en el año 70 después de Cristo. Y falta la generación
que le va a tocar la gran tribulación, también son judíos. Esas 3 generaciones fueron bíblicamente consagradas al juicio y al castigo. Así que cuando Jesús les dijo, ustedes colmaron, el Señor en su enojo y en su ira les cobró toda esa indignación que él tenía. Pues el Señor les dijo, ustedes van a ser juzgados por haber matado a los profetas desde Abel hasta Zacarías. Versículo siguiente, versículo 50. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Bueno, todos conocen que Caín mató a Abel. Y luego el último profeta que murió en el Antiguo Testamento fue Zacarías. La Biblia habla de muchos Zacarías, y hay 2 Zacarías muy famosos que murieron entre el altar y el templo. El primer Zacarías, que era el hijo del sacerdote Joiada, murió así, pero murió muchos años antes de que terminara el Antiguo Testamento. Pero Zacarías, el hijo de Berequías, lo habla Jesús en Mateo 23:35. Este Zacarías es el último de esos profetas, ya terminándose el Antiguo Testamento. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Entonces este Zacarías, el hijo de Berequías, el profeta que escribió el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento, como les digo, ya acabándose el Nuevo Testamento, a esa generación se les cobró la sangre de todos esos, y todo por haber sido religiosos, todo por haber predicado la verdad sin espíritu. ¿Qué predicaban ellos? Miren, volviendo al tema de las pesadas cargas, dice la Biblia que la ley de Moisés lo único que hacía era decirle a las personas lo que no debían hacer, pero el hecho de que alguien sepa lo que no debía hacer no le da el poder para vencer su pecado. Por eso queda una pesada carga. Es decirle a alguien que no sabía que tal cosa era pecado, ahora lo sabe, pero esa persona dice, ¿y ahora yo cómo me quito esto? ¿Yo cómo rompo esto? ¿Yo cómo lo venzo? Eso era lo único que lograba la ley de Moisés. Y estos hombres eran felices. Ni ellos la cumplían. Lo que pasa era que eran tan hábiles que tenían estrategias para no quedar en evidencia acerca de su pecado. Por ejemplo, en el sábado, en el sabbat, en el día de descanso, nadie podía llevar una carga ni en su mano izquierda ni en su mano derecha, en fin, había una gran cantidad de lugares del cuerpo en donde la gente no podía llevar una carga. Pero estos hombres, por ejemplo, sabían que en determinadas partes del cuerpo que no menciona la Biblia podían llevar esa carga, entonces la agarraban de ahí. Y así sentían, es que como no dice que no se puede llevar aquí en tal parte. Y así tanto conocían la ley como sabían cómo quebrantarla. Pero la buena noticia es que el Evangelio tiene un poder que no tiene la ley. El Evangelio no solamente te habla de la ley, te dice, mira, esto no se debe hacer, sino que lo más hermoso es que te da el poder para que la cumples, para que la guardes. Es el verdadero poder espiritual. Mira, el verdadero poder, la mayor concentración de poder, la más extraordinaria demostración de poder que alguien puede tener en un ministerio, no es sanar enfermos, resucitar muertos, ni hacer señales, ni milagros, ni prodigios, ni hablar en lenguas, ni nada de esto. Es poder hablar del poder del Espíritu Santo y lograr con su predicación que la persona que está escuchando se haga libre de su pecado. Y el apóstol Pablo era así. Y hay un texto en donde él lo muestra en Romanos y luego en Corintios, donde el Señor deja ver a través del apóstol Pablo cómo la predicación acompañada con el poder del Espíritu Santo hace que las personas sepan y entiendan que son pecadoras, pero también encuentran la fuerza para salir de su pecado. Yo no sé si tú sabes cómo sabes tú si estás viviendo una vida religiosa, porque sabes que algo está mal y lo sigues haciendo.
y sigues cayendo en ese pecado una y otra vez y no logras romper ni salir de allí. Y entonces, y no sabes qué hacer, y vas a la iglesia y buscas a los pastores y buscas el consejo, pero sigues pecando. Esa persona termina muchas veces abandonando el evangelio porque sencillamente no ha podido comprender ni entender que hay que ir a la cruz de Cristo, que hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Es la única forma en que una persona puede vencer su pecado. Quiero que lo veamos en Romanos, a través del apóstol Pablo. Él habla acerca del verdadero poder. Romanos 8, versículo 3, versículo 9 al 11, dice, versículo 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dice aquí este versículo 3 que la ley tenía un problema, y era que la carne de las personas la hacía débil. La imposibilidad de todo ser humano de poder cumplir esa ley. Mira, no hay cosa más horrible que uno saber que no puede vencer un pecado y tener a alguien detrás diciéndole: mire, y es que usted por qué no cumple, y es que usted por qué no puede, y es que esfuércese, y es que no sé qué. Esa persona no va a querer el evangelio, esa persona no va a querer a Cristo, esa persona no va a querer la iglesia. No seamos así, amados. Enseñémosle a la iglesia, enseñémosle a la gente su pecado, pero llevémoslos a la esperanza que tiene el poder del Espíritu Santo. Versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne. ¿Quiénes son nosotros? Pues los que hemos creído en Jesús. No vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Pero hay una condición: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en ti, toda esta situación de pecado tú la vas a ver derrumbarse de tu vida. Eso va a acabar, eso se va a quitar. Día a día el Espíritu Santo hace la obra en ti, y llega el día en que tú ya sencillamente derrotas ese pecado, pero no en tus fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, pues nos podemos eternizar hablándole de su pecado y jamás lo va a poder entender. Por eso él dice: y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero, qué bonito esto, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es decir, vivificar el cuerpo mortal es hacer que el cuerpo que está inclinado hacia el pecado deje de pecar por un poder sobrenatural del Espíritu Santo que mora en vosotros. Ay, qué bendición tan grande. Qué hermoso es cuando la iglesia comprende y entiende que esto se puede a través del Espíritu Santo. Qué bueno es tener una iglesia entendida en que se camina hacia la cruz de Cristo guiados por el Espíritu Santo. Qué horrible una iglesia religiosa. Qué horrible alguien tratando de cumplir la ley en sus fuerzas. Mira, si eso te está pasando a ti, te animo a que no botes la toalla, a que busques a Cristo, a que vayas y le digas: Señor, yo te necesito tu Espíritu. Yo ya no quiero pecar, estoy cansado de pecar, estoy cansado de no poder vencer esto que mora en mí. Hay otra palabra del apóstol Pablo también, cuando él hablaba: mire, mi predicación no es con palabras persuasivas. Ustedes saben que uno muchas veces con las palabras es capaz de persuadir a alguien a que haga algo. Qué triste uno como pastor tratar de persuadir a alguien que deje su pecado. Eso es horrible. Rogarle, pedirle y suplicarle que deje su pecado. Es el apóstol Pablo: no, yo sí no. Yo sabía cómo funcionaba la cosa. Dice en 1 Corintios 2:4, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando él predicaba, era el Espíritu Santo el que convencía. Tremendo eso. Y era el testimonio que había entre la gente que ha conocido a Cristo puede decir: yo era, ya no soy. Yo pecaba de tal forma, ya no.
Y la gente que no conoce al Señor está esperando que tú le des ese testimonio, está esperando que tú hables acerca de ese poder del Espíritu Santo. Continuamos aquí en el versículo 52. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Y el Señor les dice: miren ustedes, ¿cómo eran de terribles ustedes? ¿Ustedes han escuchado esa frase que dice ni raja ni corta el hacha? Algo así. Ellos, no sé si alguna vez tuvieron la llave. Una llave es del conocimiento. ¿Por qué? Porque eran los intérpretes de la ley. Tenían la ley, tenían el libro. Pero ¿sabe cuál era el problema de ellos? Que le estaban dando una interpretación incorrecta. Muchas personas te abren la Biblia y te la enseñan, pero ojo, porque te pueden estar dando una interpretación incorrecta de la ley y te pueden estar engañando. Por eso es tan importante que tú estudies la palabra y que conozcas la palabra. Y es importante para nosotros los pastores predicarla correctamente, porque no vaya a ser que nosotros tengamos la llave y ni podamos entrar nosotros a causa de una mala interpretación, ni la gente que nos está escuchando. ¿Cuántos se van al infierno? Con Biblia en mano, pero a razón de que hay una interpretación incorrecta. Estos hombres conocían, sabían de memoria, pero hacían una mala interpretación. Necesitamos volver a la palabra de Dios. La iglesia necesita volver a estudiar la palabra. Tú necesitas leer la Biblia. Tú necesitas que el Espíritu de Dios te hable a través de la palabra, no los hombres. Porque ¿qué pasa si alguien se equivoca en un consejo? Si alguien interpreta mal, ¿a cuántos pueden echar a perder? Pero si tú buscas al Espíritu Santo de Dios, si el Espíritu Santo de Dios abre tu mente y tu corazón, te va a dar la claridad en torno al texto bíblico y no te vas a equivocar. Estos hombres, dice la palabra, que cuando hacían a alguien discípulo lo hacían doblemente dignos del infierno. Qué horrible caer en manos de un falso maestro, de un falso profeta. Qué terrible escuchar a alguien que tiene una interpretación incorrecta de la Biblia. Qué triste uno como pastor estar teniendo una mala interpretación de la Biblia y cerrando el camino primero a uno y a los que lo escuchan. ¿Ustedes entienden por qué estaba tan indignado el Señor aquí? Ni rajaban ni prestaban el hacha. Y ya para terminar, versículo 53. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿Cuál era el deseo de estos hombres? Encontrar algo para crucificar a Jesús. ¿Cómo sería la ceguera de estos hombres? El texto, cuando se refiere a estrechar, comenzaron a estrecharle en gran manera. Es una forma de entender. Comenzaron a sentir tanto odio hacia él, comenzaron a sentir tantos deseos de matarlo, que buscaban de miles formas encontrar algo para poderlo llevar a esa cruz. Y como no lo encontraron, nunca pudieron encontrar a través de la doctrina que Jesús enseñaba algo en lo que ellos pudieran juzgarle para condenarlo, les tocó recurrir a falsos testigos. A Jesús lo crucificaron con testimonios de gente a las que le pagaron para que dijera mentiras, porque realmente Cristo jamás empleó mal la palabra del Señor. Y estos hombres se dieron cuenta que su sabiduría era una sabiduría especial, pero finalmente lo lograron llevar a la cruz. Finalmente terminaron con la vida del Señor y provocaron más adelante que la iglesia fuera perseguida. Así que, mis amados, necesitamos ser una iglesia no religiosa. Necesitamos ser una iglesia vivificada por el Espíritu Santo de Dios. Gente que el Espíritu Santo le habla y le dice: mira, aquí estás pecando. Y gente que no se sienta aplastada por su pecado,
sino gente que siente el poder del Espíritu Santo para levantarse y luchar contra ese pecado. Esa es la bendición más hermosa y más gloriosa que podemos tener como iglesia. Yo te invito para que busques al Señor de esta manera y pidas que el Espíritu Santo de Dios venga a tu vida. El Espíritu Santo se pide, es algo que el Señor entrega, es una promesa. Él dijo: cuando ustedes hayan creído en mí, el Espíritu Santo vendrá y los va a guiar y les va a enseñar y les va a recordar todas las cosas. Cuando en una iglesia mora el Espíritu Santo de Dios, no es una iglesia cargada, no hay hermanitos aburridos, tristes, amargados y ni preocupados. Hay gente victoriosa, gente que peca, sí, seguramente vamos a pecar hasta el último día, pero todos los días vamos a estar pecando menos y cada día el Señor nos va a enseñar cómo vencer el pecado. Y frente a esa lucha siempre vamos a tener una fuerza, un gozo, no el peso de un barco encima de nosotros. Eso es a lo que yo quería llevarlos en este tiempo. Espero que esto haya traído frescura a tu vida y esperanza si estás en un pecado terrible. Y por más que los pastores te han hablado, te han enseñado, te han mostrado la Biblia y tú sigues pecando, mira, la única forma es que tú vayas a Cristo y vayas al Espíritu Santo. Él te va a quitar esa carga y Él te va a permitir obedecer. Dice en Juan, 1 Juan, que en esto vamos a conocer que amamos al Señor cuando guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente dice: y sus mandamientos no son una pesada carga. Cuando tú sientas que los mandamientos de Dios son una pesada carga, estás mal, estás siendo religioso. Cuando tú sientas que verdaderamente ir a Cristo te quitó un peso de encima grande, puedes entender que estás en el lugar correcto y que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Acompáñame a orar para que terminemos este tiempo en la presencia del Señor. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Yo sé que le estoy hablando, Señor, a un pueblo que ha pecado y que peca aún, pero también sé, Señor, que en ti tenemos una gloriosa esperanza. Saber que tu Espíritu Santo va a operar eso que tú hiciste en esa cruz, al condenar ese pecado nuestro en esa cruz, al llevar esa pesada carga, Señor. Yo quiero levantar en este momento a todos los que están abrumados por el peso de su pecado y que no han sentido descanso y que sienten que no pueden más y han dicho: yo no puedo ser cristiano, este no es el camino para mí. Yo quiero decirte: no lo sientas ni lo pienses, es que todavía no has conocido a Jesús. Descansa en Él, ve a Él. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Descansa en el Señor, pídele perdón y dile al Espíritu Santo que te ayude a vencer tu pecado. El Espíritu Santo lo hará, es el deseo del Señor. Por eso hemos estado estudiando y el Padre Nuestro también los domingos, y ahí hemos aprendido que debemos pedirle al Señor perdón por nuestros pecados todos los días, y todos los días el Señor va a quitar esa pesada carga. Descansa en Él, confía en Él. Él hará, Él transformará tu vida. Cualquiera que sea el pecado en el que estás, ve a Cristo y deja esa pesada carga en Él. Para eso Él murió en la cruz. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga mucho. Nos vamos a estar viendo el próximo domingo con la ayuda del Señor. Una feliz noche. Dios los bendiga.